Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy quiero concluir esta serie de temas de Irán. Pero como les decía ayer, quiero concluir hoy con el arribo de un Ciro que Dios tiene preparado para mover los hilos de la política de la sociedad iraní. Y para llegar a ese tema del nuevo Ciro, tenemos que ir primero a la intersección entre el juicio militar y político, que es Armagedón, y la restauración espiritual de una nación, Elam, que es Persia. En el Antiguo Testamento es Irán actual. Primero, vamos con la conexión con Armagedón, el juicio de las naciones. Aunque Ezequiel 38, Gog y Magog, y Apocalipsis 16, Armagedón, son eventos distintos, sin embargo comparten el mismo propósito divino. ¿Cuál es? El desmantelamiento de la soberanía humana. Y para esta profecía, Dios usa lo que escatológicamente se conoce como el Valle de la Decisión, Joel 3, 12 al 14, que dice: muchos pueblos en el Valle de la Decisión. La coalición que hoy asedia a Israel será llevada a un punto donde no habrá más retórica, sino un juicio físico y espiritual. Porque Dios llamará a las naciones para entrar en juicio con ellas. Y lo segundo es la intervención de la coalición aliada. Escuche esto. Bíblicamente, Dios usa vasos de honra y vasos de deshonra. Dios va a usar en el fin de los tiempos las naciones que se alinean con la defensa de Israel, como la coalición de la que yo hablé, actúan como el freno providencial contra la tiranía teocrática. ¿Y a quiénes está usando Dios? Ahí está Estados Unidos. Ha sido algo tremendo lo que está pasando en Estados Unidos, la corrupción, el libertinaje. Bueno, es terrible eso. Sin embargo, ha sido usada y la está usando Dios para liberar. Mire lo que pasó en Venezuela, mire lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando ahora mismo en Irán. ¿Usted cree que Dios está contento cuando toman a una mujer porque se le sale un mechón de cabello por el vestido ese que carga encima? La azotan públicamente, la llevan a una plaza y allí vienen los hombres, los esposos o el papá o el hermano y empiezan a darle barazos, las azotan. Es increíble eso, le pegan un tiro en la nuca o la caen a piedra y la matan a pedrada. Yo vi cómo colgaron a una señora, el esposo la trajo entre la multitud y la colgaron ahí en plena calle y la señora le movía los piecitos. Es increíble, Dios no está contento con eso. Entonces Dios está usando estas naciones, aunque sean paganas, porque Él usa a quien quiera. Ahí está Elías en el arroyo de Querí. Dios le mandó unos cuervos y los cuervos son animales inmundos. Eso está en Levítico capítulo 11. Sin embargo, Dios usa a quien quiera usar. Dios usó a una ramera para cuidar y proteger a los espías de Israel. Dios usó la casa de Obed-Edom, que no era judío, no era israelita, y el arca del pacto estuvo allí un tiempo. Y la casa de él prosperó. Dios usó a la viuda de Sarepta para sostener al profeta Elías. Y así sucesivamente, Dios es soberano y Él usa a quien quiera. Y Dios le va a poner fin al sistema de control. Escuche esto. En el Armagedón, el sistema de la bestia, que es el control totalitario absoluto en cuanto al económico y religioso, va a colapsar.
el régimen iraní, y ahora fíjense, el régimen ahora fíjense, este régimen religioso iraní, al usar la religión para oprimir, encaja en el modelo. Ahora, el régimen iraní, el régimen totalitario iraní, al usar la religión para oprimir al pueblo. Ahora, el régimen iraní, el régimen religioso, el régimen iraní, al usar la religión para oprimir, encaja perfectamente en el modelo de Babilonia la Grande, la cual, según Apocalipsis 18:10, dice, cae en una sola hora. Dios va a derribar y destruir todo sistema de control. Lo segundo viene la reconstrucción espiritual de Irán, de Elam, como lo llama la profecía. Y lo más esperanzador acá no es la caída del régimen, como le decía ayer, sino lo que va a suceder luego que ese régimen caiga. Fíjense que cuando cayó Goliat, el resto de los filisteos huyeron. Dios corta la cabeza y luego su cuerpo, el cuerpo de iniquidad, tiene que huir. Quedó derrotado. Por eso la Biblia dice que en Génesis 3:15 que el Señor le pisaría la cabeza a la serpiente. O sea, la cabeza del reino de las tinieblas es Satanás. Y él le pisó la cabeza en la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Y ahí es donde yo quería llegar. Viene el surgimiento de un liderazgo sabio, porque tras la caída de los príncipes actuales, según Jeremías 49:38, Dios va a levantar líderes que amen a su pueblo. Históricamente, Persia dio al mundo a Ciro, que se casó con Esther, que era judía, y el propósito divino era que en ese matrimonio se estaba asegurando la preservación de los judíos que Naamán había planificado colgarlos y matarlos a todos. Entonces, la reconstrucción espiritual de Persia, de Irán, implica primero la apertura total, porque Irán va a dejar de ser una nación cerrada para convertirse en un centro de adoración a Dios y de cultura. La cultura de Irán es una cultura muy rica, milenaria. Lo otro que es lo más maravilloso aquí para mí es la fraternidad con Israel, porque la enemistad fabricada por este régimen actual se va a disolver y va a volver la amistad histórica, porque fue histórica la amistad entre Persia e Israel que permitió pues la reconstrucción del templo de Jerusalén, financiada esa reconstrucción por el rey de Persia. Y Dios tiene un plan maestro, porque Dios está permitiendo que el régimen iraní llegue al colmo de su soberbia. ¿Para qué? Para que cuando caiga nadie pueda decir que fue un accidente. La coalición Israel, Estados Unidos y sus aliados son las herramientas de justicia en la tierra, pero el cambio en el corazón del pueblo iraní es la obra maestra de Dios. Y ya ese cambio se está gestando porque hay un pueblo de Dios, hay una iglesia en la clandestinidad que ha sobrevivido a todas estas persecuciones y se está preparando el camino para el avivamiento, así como si fuera una especie de Juan Bautista iraní, para preparar un pueblo bien dispuesto para la hora del avivamiento para Irán. La promesa es clara. Mire, la tiranía tiene fin
pero la libertad en Dios es eterna. El pueblo iraní va a pasar de ser un pueblo bajo castigo a ser un pueblo con el trono de Dios en su propia tierra. Porque eso lo dice la profecía, que Dios va a establecer su trono ahí en el land. Para cerrar entonces este estudio, vamos a unir el esfuerzo humano invisible, que es la iglesia subterránea, la iglesia clandestina. Cuando digo subterránea, no es una iglesia de catacumbas, es una iglesia subterránea que está en la superficie. ¿Por qué? Porque ella se está manifestando en secreto para preservar su vida y preservar el mensaje de Cristo en Irán. Y tenemos obviamente que unir esa iglesia clandestina con la promesa profética final de libertad para el pueblo iraní. Porque ese es el motor espiritual precisamente que está debilitando los cimientos de este régimen maligno de Irán, ese ayatolá y esos religiosos extremistas, opresores, antes de que las fuerzas físicas actúen. Porque viene eso. Pero ya antes de que la fuerza física actúe, ya la fuerza espiritual está desquebrajando los fundamentos, los pilares de ese régimen opresor iraní. Yo veo a la iglesia en Irán como un ejército, pero un ejército invisible. Esa es la iglesia de Dios en Irán. Mientras el mundo observa los movimientos de la coalición Israel, Estados Unidos y sus aliados, en lo profundo de Irán, escúchame bien, ocurre un fenómeno que la Biblia describe como la levadura que leuda toda la masa. Mateo 13:33. Esa levadura son los cristianos. Están leudando la masa demográfica de Irán. Los cimientos del régimen iraní, ellos están bajo presión. ¿Por qué? Porque Irán tiene actualmente la iglesia cristiana de más rápido crecimiento en el mundo. Y no tienen templos, como les decía ayer. Se reúnen en casas, en la clandestinidad y bajo riesgo de muerte. Y eso trae el fin del miedo. Porque el régimen usa el terror, varazos y balazos. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Miles, óigame bien, de iraníes ya han perdido el miedo al régimen porque han encontrado una libertad interna que ningún decreto puede quitarle, que ningún ayatolá, que ninguna ley islámica se la pueden quitar. Porque la Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare, sería verdaderamente libre. Y sabe, una de las cosas que está moviendo el mundo espiritual en Israel es que la iglesia perseguida está orando por sus enemigos. A diferencia de la doctrina de odio impuesta por el islamismo, esta iglesia ora primero por la paz de Jerusalén, el Salmo 122:6, y por la liberación de su propio pueblo. Y están preparando el terreno espiritual para ese cambio de gobierno. Y vemos el momento del quiebre. Y el Señor dice que no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. El derrocamiento de este régimen teocrático no será solo un cambio de administración, sino una liberación de los cautivos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando la coalición actúe, va a encontrar a un pueblo que ya ha sido liberado en su mente y en su corazón. Y el régimen caerá como un cascarón seco y vacío. ¿Por qué? Porque su base moral ha sido destruida por la verdad
de la palabra, porque la verdad nos hace libres, y también por la fidelidad, la intercesión de esa iglesia clandestina. La doctrina de la fuerza se desvanece ante la fuerza de la verdad. Y yo veo esto como profeta de Dios, lo veo como el amanecer de Elam. Fíjense que la Biblia nos asegura que el destino de las naciones de la tierra está en las manos de Dios. Irán no está destinada a ser una paria eterna, sino una joya en la corona de las naciones, porque Dios la tiene preparada para eso. Incluso busca en mi canal de YouTube China en el propósito de Dios, para que usted vea lo que dice la Biblia y lo que Dios me reveló. Yo oro por las naciones, por todas. Dios me llamó como un intercesor a las naciones. Y he ido a naciones en guerra, he ido a naciones de todo nivel social y político. Y he visto el privilegio que tenemos nosotros, que podemos predicar la palabra con libertad. Pero muchas veces la libertad nos vuelve negligentes, nos adormece, nos vuelve confiados. Entonces muchas veces Dios tiene que apretar un poco el tornillo y la tuerca para que, o poner un poquito de presión o de vapor de fuego para que nosotros reaccionemos. Tenemos que ver en todo esto la justicia divina, porque Dios no ignora el clamor de esas mujeres y hombres que han sido oprimidos en las calles de Teherán y de todo lugar donde arrope esas vestiduras largas de este gobierno teocrático abusador. Su juicio contra los tiranos es lento, pero también es implacable. Que se agarren, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto es un mensaje para que los gobiernos, los políticos que me oyen y me van a oír, porque Dios me dijo, habla de esto. Y yo hablo, que Dios se encarga de llevar el mensaje. Que ponga sus barbas en remojo. Viene una nueva alianza. Y vamos a ver a una Persia, una Irán, que lejos de lanzar misiles, amenazar al mundo, va a enviar embajadores de paz a Israel para cumplir ese ciclo histórico que comenzó con Ciro el Grande y culminará en la era de la redención. ¿Y cuál será el legado de este sistema de gobierno teocrático, islámico, iraní? Que la doctrina impuesta a punta de garrote, de varazos y balazos, será estudiada en los libros de historia del mundo como una era de oscuridad que fue vencida por la luz de Jesucristo. Y ahí donde se cumple lo que dice la palabra, y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, estaremos alegres. Es tiempo de orar por esa nación y por todas las naciones del mundo, pero sobre todo por aquellas que están en conflicto. Quiero que me acompañen en esta oración sencilla. Padre, tú que quitas y pones reyes, mira hoy a la nación de Irán, que se rompa el arco de Elam y el orgullo de los opresores, que la coalición de justicia sea tu instrumento en tus manos para detener la mano del tirano, del derramador de sangre, del opresor. Establece tu trono en esa tierra, Padre, sana las heridas de los azotados y que la libertad que solo tú das inunde cada calle de Irán. Que la doctrina del odio muera para siempre y florezca la paz entre Persia e Irán. Amén, amén y amén. Dios, cuando Irán sea libre, cuando Dios termine el programa de liberación con Irán,
va a levantar un Ciro moderno. Y ese es el centro, el corazón de esta enseñanza. Aquí yo quería llegar. Esta es una perspectiva profética maravillosa, hermanos. En el estudio bíblico, el concepto de un Ciro moderno no se refiere necesariamente a una sola persona, sino a un tipo de liderazgo que Dios va a levantar para cumplir una misión específica, que es restaurar la libertad, reconstruir lo destruido y honrar el plan divino para Israel y las naciones. Cuando Dios levante a ese Ciro moderno en el Irán post-régimen, vamos a ver el cumplimiento de una restauración estructural y también espiritual sin precedentes. Vamos a ver cómo sería, vamos a ver las características del Ciro moderno en Irán. Y para eso me baso en Isaías 44 y 45 y podemos identificar cómo, y conforme estas escrituras podemos identificar cómo sería el liderazgo que va a reemplazar a la actual teocracia iraní. Número 1, va a ser un libertador por designio divino. En Isaías 45:5 dice: yo te ceñiré aunque tú no me conociste. El Ciro moderno, como el Ciro antiguo, no era practicante del judaísmo, pero se movía bajo la mano y la dirección de Dios. Entonces este Ciro moderno va a ser un líder secular o un estratega, un estadista, que va a actuar bajo la dirección de Dios para romper las cadenas del pueblo iraní, y su enfoque va a ser la justicia práctica, no la imposición dogmática, porque él sabe lo que es el dogmatismo, a la ruina que lleva a la gente. Y la llegada de ese Ciro moderno va a acabar con el aislamiento y viene la reconstrucción de la nación de Irán. El Ciro histórico no solo liberó a los judíos, sino que financió la reconstrucción de sus muros. Entonces, un Ciro moderno en Irán primero va a abrir las fronteras para el retorno de la diáspora iraní, porque hay millones de iraníes profesionales, científicos que huyeron de Irán por causa de la revolución iraní. Comenzó en 1973, pero se enrojeció y se endureció más en el 75. Entonces va a usar las riquezas naturales de Irán, o sea, el petróleo y el gas, para bendecir al pueblo, no para financiar el terrorismo externo, como lo ha hecho este régimen del Ayatolá. Él fue el que fortaleció los músculos del terrorismo en el mundo y alimentó el odio hacia Israel. Lo segundo es la alianza estratégica con Israel, que va a gestarse cuando ese nuevo Ciro, ese Ciro moderno, esté allí, en el pueblo de Irán. Y por eso yo creo que el mayor cambio que un Ciro moderno va a traer es la restauración de la alianza Persia-israelí. Viene una transición de enemigo a muerte a protector. Porque así como Ciro, el Ciro antiguo, el de la Biblia, fue llamado por Dios pastor para ayudar a Israel, el nuevo liderazgo de Irán va a reconocer el derecho de Israel a existir. Porque Israel está allí, porque Dios lo colocó allí. Israel es Israel porque el pueblo que no era pueblo vino a ser pueblo. Y esto va a dar paso a la colaboración tecnológica y espiritual. La coalición Israel-Estados Unidos pasará de ser un bloque de contención militar a ser más bien un socio de desarrollo. Entonces veríamos tecnología israelí ayudando a resolver la crisis, por lo menos del agua en Irán, y el conocimiento iraní aportando a la estabilidad regional. Mira todo eso que hace Dios.
Dios es un Dios de edificación. Donde Dios actúa, todas las cosas florecen para bien. Hermano, y es lo que yo más oro, que viene un reemplazo de la vara por el derecho. La doctrina de varazos y balazos que yo mencioné es lo opuesto al decreto de Ciro. ¿Por qué? Porque el decreto de Ciro fue la primera declaración universal de los derechos humanos de la historia. Se conoce como el cilindro de Ciro. Y eso va a generar la libertad de conciencia, porque el Ciro moderno va a establecer que cada iraní es libre de adorar a Dios según su conciencia. Es lo segundo, la justicia restaurativa, porque en lugar de ejecuciones públicas, varazos públicas, lapidaciones públicas, va a haber un sistema judicial basado en la verdad. La Biblia dice en Proverbios 14:34 que la justicia engrandece a la nación. Y cuarto, por lo que Dios va a hacer en Irán, eso va a traer un impacto en la región, una especie de efecto dominó, porque cuando Dios levante este liderazgo en Irán, el efecto en el Medio Oriente será como el que describe el Señor en Isaías 19:23-25, donde se habla de una calzada de paz entre las naciones que antes eran enemigas. Porque viene la caída de las milicias, hermanos. Todos esos grupos terroristas van a caer. Al cortársele la cabeza del régimen, los brazos, que son los grupos terroristas, en otros países se secan. Se secan porque se secan. No le dejará a Dios ni raíz ni rama. Es más, Dios está convirtiendo a muchos de esos líderes terroristas. Han tenido un encuentro personal con Dios y se han convertido. Y hoy están predicando. Y eso va a traer, hermanos, indudablemente la paz en la región, porque el Ciro moderno será un estabilizador. ¿Por qué? Porque va a convertir a Irán en la potencia de paz que siempre debió ser por su ubicación geográfica y también por su cultura. Y todo esto está sujeto al tiempo de Dios, porque la Biblia dice que Él muda los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes. Daniel 2:21. La aparición de un Ciro moderno en el Irán de hoy no es solo una posibilidad política, hermanos, es una promesa de restauración para un pueblo que ha sufrido mucho. Hermanos, tiene medio siglo sufriendo bajo los rigores opresores de este liderazgo religioso extremista. Entonces, la coalición actual puede ser el instrumento físico, pero el Ciro será el arquitecto de la nueva era de libertad para Irán. Y para que podamos entender el impacto de un Ciro moderno en Irán, debemos mirar el cilindro de Ciro. Ese fue un decreto que él promulgó en el año 539 a.C. Y ese decreto o cilindro de Ciro es considerado la primera declaración de derechos humanos del mundo. Y es maravilloso cómo este objeto arqueológico se alinea perfectamente con los principios de libertad que la Biblia profetiza para el futuro de Irán, de Elam. Por eso tiene que leer Isaías, tiene que leer Ezequiel. Vamos a comparar entonces el cilindro de Ciro con la Biblia, que es un espejo de libertad. Fíjese que cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, él no lo hizo para imponer su propia religión a balazos y a balazos, claro que no, sino para liberar a los cautivos que estaban oprimidos. Entonces tenemos que comparar los principios del cilindro de Ciro con la ética bíblica que va a regresar a Irán. Y según el principio del cilindro de Ciro, tenemos la libertad de culto. Él permitió que cada pueblo regresara a sus templos a adorar a su Dios.
¿Y cuál es la base bíblica? En 2 de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y cuál es la aplicación? En el Irán libre, el fin de la policía de la moral y la imposición de una sola interpretación religiosa. Y esa policía moral es la que está en la calle, y si a una mujer se le ve un poquito el brazo, la mano, el tobillo, la condenan hasta muerte. Y la abolición de esclavitud, según ese principio del cilindro de Ciro, cuya base está en Lucas 4:18, que dice proclamar libertad a los cautivos. Y la aplicación de esto en el Irán libre es el fin de la explotación del pueblo por una élite teocrática, porque va a traer libertad de pensamiento. Y hay algo que tenemos que ver aquí, es la repatriación. ¿Por qué? Porque Ciro permitió que los exiliados, como los judíos, volvieran a su tierra. Jeremías 49:39 dice, haré volver a los cautivos de Elán. ¿Y cuál es la aplicación en el Irán libre? El regreso masivo de la diáspora iraní, porque van a regresar científicos, artistas y académicos para poder restaurar al pueblo. Porque este Ciro moderno le va a poner fin a la doctrina de la fuerza, de la imposición. Porque el régimen actual de Irán, él opera bajo un sistema de coerción. En cambio que el Ciro moderno, que Dios va a levantar, va a operar bajo un sistema de conciencia. El decreto de Ciro fue un acto de justicia, no de venganza. La Biblia dice en Isaías 45:13, yo lo desperté, hablando de Ciro, en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. Fíjese que lo usó Dios para restaurar los muros y la ciudad de Jerusalén, que fue destruida. Y soltará mis cautivos. Los cautivos de Dios eran los judíos que estaban allí en Persia, porque los cautivó Babilonia. No por precio ni por don, sino por obediencia a Dios y por amor al pueblo. Viene esa restauración, hermanos, de la fraternidad, de la amistad que hubo antes. Bueno, fue tanto que se casó Ciro con una judía, porque él va a representar un liderazgo desinteresado, y eso lo dice ahí, que lo hará no por precio ni por don. El Ciro moderno no va a buscar el poder para enriquecerse o para expandir un imperio de terror, sino para cumplir un propósito de Dios de estabilidad regional. Hoy, quien es uno de los mayores incitadores al odio, será un estabilizador de la paz en esa región. Entonces, esto es lo que la coalición israelí, Estados Unidos y sus aliados facilitarán un retorno donde ese líder pueda emerger. Y tercero, la conexión profética, que eso implica el regreso a la identidad original. Irán tiene una crisis de identidad actual. Un pueblo con una cultura milenaria de tolerancia está atrapado en una estructura de intolerancia. El Ciro moderno va a devolver a Irán su verdadera identidad bíblica. Primero, Persia como amiga de Israel. En la Biblia, Persia es la nación que ayuda a reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Y el Ciro moderno va a recordar que la bendición de Irán está ligada a su relación con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Eso está en Génesis 12:3. Él sabe que Dios bendice al que bendice a Israel. Y lo segundo es la caída de los ídolos ideológicos. Como lo dije en mi primer estudio de este tema de Irán, así como Ciro derribó todos los ídolos de Babilonia que exigían sacrificios humanos,
El nuevo Ciro va a derribar la ideología que exige el sacrificio de la juventud iraní en guerras ajenas, fomentando la filosofía del terror, de la guerra santa, de la yihad y de todo eso. Lo cuarto es que Dios va a trastornar las naciones. La Biblia enseña que cuando Dios quiere liberar a un pueblo, trastorna a los reinos. ¿Dónde dice eso, pastor? Ageo 2:22 dice, y trastornaré el trono de las naciones y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben. Este trastorno, amados hermanos, es lo que estamos viendo en la geopolítica actual. La presión de la coalición y el descontento interno, yo lo puedo ver como los dolores de parto de este nuevo Ciro, de esta nueva nación. La doctrina impuesta por la fuerza no tiene raíz por eso precisamente. Cuando el viento de Dios sopla a través de alianzas internacionales y avivamiento espiritual, esta doctrina se seca y desaparece. Y concluyo, hablando que viene una nueva alianza de paz. Y no tiene que ver con la alianza del anticristo. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Porque estoy hablando de Elam, Persia con Israel. El Ciro moderno no solo va a traer democracia, sino que va a traer shalom, va a traer la paz integral. Y será un líder que va a reconocer que el poder viene de arriba y que su misión es servir al pueblo, no servirse del pueblo. Irán pasará de ser el verdugo de la región a ser el restaurador de calzadas para habitar. Eso está en Isaías 58:12. La tiranía es un paréntesis en la historia de Irán. La libertad, bajo el diseño de Dios, es su destino final. Y vamos a ver de la economía de guerra a la bendición de las naciones. Este régimen actual de Irán utiliza los recursos de Irán, que es el 10% de las reservas mundiales de petróleo y las segundas de gas, para financiar conflictos, para armar grupos terroristas. Pero la Biblia advierte sobre los gobernantes que devoran a su pueblo. Miqueas 3:2. Bajo este Ciro moderno, la riqueza de Irán será para la reconstrucción. Y para concluir, hermano, créalo, viene el fin del yugo en esa región. Porque la Biblia habla frecuentemente de romper el yugo de la opresión. Y al Irán quedar libre por el poder de Dios, las naciones vecinas que hoy están bajo su influencia, Líbano, Siria, Yemen, Irak, también van a experimentar un respiro. Es un efecto dominó, como ya le dije, pero de libertad. Así que esto es bíblico, hermano, por eso lo estoy hablando. Jeremías 49:38 dice, pondré mi trono en Elam. Y eso significa que la presencia de Dios será tangible. Irán pasará de exportar ideología de terror a exportar testimonio de redención de parte del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Dios te bendiga, Cristo viene y prepárate porque el fin viene. Dios te bendiga.